7:30 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Conversamos con Jacobo Torres, constituyente, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente. Hablábamos sobre diversos temas. Se habló del tema migratorio, se habló de que podría ser inducido, de que había una matriz de opinión importante, y el constituyente se refirió a la realidad de Argentina. Sobre esto le preguntábamos si la realidad de Venezuela era distinta, si todas estas cosas que no funcionaban en Argentina estaban funcionando en Venezuela. Y caímos en el tema de la guerra económica y el bloqueo por parte de los Estados Unidos. Prometí mostrar algunos antecedentes y resulta que en el año 2010 hubo crisis de harina de trigo, por ejemplo. Además, en el año 2009 hubo una crisis bancaria. También hubo crisis en Venezuela, aproximadamente en esos años, con el tema de la estatización de la agroindustria venezolana, a tal punto que esas industrias que fueron algunas expropiadas, primero ellos han acusado que nunca se les indemnizó y por otro lado esas empresas dejaron de producir. Entonces parece ser que las medidas que se tomaron en ese momento están influyendo directamente en la realidad que estamos viviendo hoy, sin dejar de lado la responsabilidad del gobierno venezolano, ¿okay?, el actual, sobre la realidad económica. Porque hay un tema que es básico: la inflación y la devaluación son producto de las decisiones de los estados. También, aunque tenga que ver con las relaciones internacionales, son producto de las decisiones de los estados. Porque una decisión de Venezuela también puede cambiar la realidad económica, así sea en temas de relaciones internacionales. Ahora, le quiero preguntar si en el año 2010, en el año 2009, en el año 2003 inclusive se registró también un problema en el tema del suministro de alimentos. ¿Qué pasaba en esos momentos? Ahí no había bloqueo. Y además teníamos un barril de petróleo a unos precios mucho más elevados del que estamos viviendo hoy. ¿Cómo acusar de la crisis hospitalaria al gobierno de los Estados Unidos por un bloqueo cuando la realidad de aquel momento era la que era? Mira, cuando uno se ve el ombligo, compañero, no hay manera. Empecemos por ver lo siguiente. Aquí ha habido cíclicas crisis desde hace 100 años. Correcto. Y mire, yo me acuerdo de mi mamá en el mercado de Chacao para poder comprar 1 kilo de leche para hacer las 3 de la mañana, para poder conseguir leche para este niño. Y me alimentó muy bien, por cierto. Segundo lugar, hermano, esto es una guerra que nosotros venimos confrontando ahorita. No solamente un problema del actual bloqueo o no. Desde el día en que Hugo Rafael Chávez Frías ganó las elecciones, nosotros estamos en guerra. Permanente en lo político, en lo económico, etcétera, 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 etcétera. Ha habido problemas en el marco hospitalario. Tú y yo mismos hemos discutido en este programa y con los otros periodistas. Nosotros todavía tenemos cosas que superar de la vieja cultura rentista que le damos hace 100 años. Y tiene que ver con el tema burocrático, tiene que ver con 1000 cosas. Ahora, ¿es exclusividad o responsabilidad exclusiva de Hugo Chávez Frías o Nicolás Maduro? No, hermano. Esto tiene que ver con precisamente un desarrollo demasiado fuerte de lo que ha sido el rentismo en el país que nosotros hoy estamos combatiendo. Nunca hemos negado los problemas, compañeros. Nunca, jamás de los jamases. ¿Por qué razón? Porque luchar contra esa cultura pasa por luchar contra la corrupción, pasa por luchar contra la negligencia tecnoburocrática de muchos funcionarios. Jamás lo hemos negado. Ahora, no te me metas otra vez con el tema del sector privado, que son unos piratas, hermanito. Piratas con P mayúscula, y no son los piratas de Pittsburgh, precisamente. Pero cuando el azúcar la producía el sector privado costaba más barata que ahora. Ok. Que las empresas están expropiadas y la produce el Yo Estado. dejé de consumir azúcar en el año 2008 gracias al sector privado. Estaba en manos privadas, no en manos del gobierno. Así de clarito te lo digo. O sea, en el marco del tema de la inflación, ok, habrá decisiones que el Estado, según tu criterio, debe haber tomado, sin duda alguna. No, eso lo dicen alguna. las teorías, no es mi criterio. Bueno, pero tú eres el que está expresando ese criterio. Claro. Punto. Pero sí, según mi criterio, ¿cómo me induces tú a mí precios? ¿Cómo me especulas con los precios? Lo que decía fuera del aire el compañero allá, por supuesto. Nadie, o sea, si nosotros medimos todo nuestro consumo por lo que me está costando un cartón de huevo, bueno, aquí debemos cortarnos la vena con un tiquemetro será. Porque en definitiva, ¿quién tiene el control de la distribución de la comida en este país? El Estado. Si el 70 y pico por ciento ¿Cómo se acaba esta situación? Bueno, yo tengo un debate ahorita fuerte con mis propios compañeros. Tiene que ver primero con que tú tienes que tomar medidas mucho más duras y mucho más coercitivas. Pero entonces el chantaje de que la dictadura que está acabando con los derechos humanos y con la cuestión,
si nosotros empezamos por ponerle los puntos sobre las IAS a este sector hambreador que encabezan Fedecámara y quienes distribuyen la comida en este país. Yo no soy el que fija los precios, hermano. Es más, y lo digo autocríticamente y que me vean los que me están, y que me escuchen los que me están viendo en este momento. Nosotros hicimos un decreto sobre los precios acordados. El sector privado respetó los precios acordados, donde al final están buscando dolarizar nuestra economía. Y me vas a decir que no hay guerra, hermanito. Una pregunta, ¿y el gobierno respetó al sector privado? ¿En qué lo respetó? Usted me pidió que quitara el control de cambio y lo quité. Por ejemplo, la palabra expropiese en boca del presidente del expresidente. Ahora te pregunto a ti qué tanto se expropió. Dime, ¿qué tanto? Suficiente. Agroisleño fue una. Suficiente. Se expropió suficiente como para generar una situación difícil en el país. Dime empresa, porque en tal caso... ¿No es suficiente con Agroisleña, por ejemplo? Bueno, Agroisleña es una. Y le pregunto, ¿por qué esa una? Bueno, como pudo haber sido otra. ¿Y en qué se convirtió Agroisleña hoy? Bueno, ahí precisamente. Yo no tengo vela en ese entierro porque yo soy citadino, compañero, no tengo mucho que ver con el tema del campo. Pero ahí hay un proceso que ya venía, ¿cómo se llama?, de confrontación al propio sector privado. Pero la pregunta es, ¿en qué se convirtió Agroisleña hoy? Es muy sencilla la pregunta. Bueno, pero ¿quién sigue comprando? ¿Qué hace Agroisleña hoy? Antes hacía, hoy no hace nada. Pero, y esto se resuelve con producción. Okay, desde que se expropió no se produce, por ejemplo. Está bien, vamos a ponerla en esos términos, Agroisleña como una. Ahora, volvemos otra vez lo mismo. Tú me sigues vendiendo un sector privado que es supuestamente exitoso y tampoco produce. Ahora están llorando otra vez por dólares del Estado. Usted pidió que le quitáramos el control de cambio, se lo quitamos. Pero ¿qué se le dijo? Invierta sus dólares, invierta sus euros, invierta su dinero. No, ahora es que el Estado no les da para producir. Entonces volvemos a lo mismo. Es decir, vamos que el control de cambio, acérrimo como se hizo en su momento, sí afectó la realidad del país. Pero ¿cuál realidad si yo te daba los dólares para producir, papá? Y ahora que entonces no te doy los dólares, ahora estás llorando porque yo no te doy los dólares. Explícamelo. Busca a Dancel y busca a los demás cuáles han sido sus opiniones en los últimos Tenemos días. nuestro compromiso con la audiencia, como siempre, 7:37 minutos. Nuestra compañera Zoe Rodríguez Pérez leerá sus comentarios a través de @primerapágina y la etiqueta Primera Página. Gracias por la sintonía. Así es, Ali, cuando son las 7:36 minutos de la mañana, de inmediato vamos a revisar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Vladimir Torres. ¿Cómo no emigrar, señor Jacobo, si en Venezuela se gana $2,65 de sueldo? En ningún país del mundo se gana esa miseria. Mira, eso depende como lo miren. Lamentablemente puede ser el casé que nos han metido en la cabeza. Porque en definitiva, en la inmensa mayoría de países donde han emigrado venezolanos, puedo hablar de Trinidad y Tobago, puedo hablar de Argentina, puedo hablar de Chile, de Brasil, están ganando mucho menos el salario mínimo por mucho más trabajo. No me lo crea a mí, si quiere usted vaya y verifique su propia realidad. No hay nada como la patria de uno, independientemente de las condiciones que sean. Por su parte, Karina V., con el usuario Karina-HBL. Al invitado, ¿es acaso una matriz de opinión el costo de dólar oficial y el bloqueo es para qué rubro? El bloqueo es prácticamente generar todo el tema económico. Tiene que ver con el tema de la medicina, tiene que ver el tema con los insumos médicos, tiene que ver con el tema de los alimentos. Han congelado casi todas las cuentas que dependían de Estados Unidos en este caso. Hay represado no sé cuántas dosis de insulina, por cierto, para atender a los diabéticos, dosis de distintas enfermedades de alto riesgo que no se pueden comprar porque los bancos en el exterior, cual piratas que son, la tienen represada. También Karina le pregunta si el dólar oficial también es criminal. Mira, yo entiendo, no comparto, lo digo aquí públicamente, a veces algunas de las formas en las que se está atacando el tema macroeconómico. Sin embargo, es una forma de impedir precisamente que la matriz del dólar especulativo que sigue estando por encima, atente pues más contra la economía y que le permita al Estado mantener el estado de sus reservas. Insisto, no estoy de acuerdo con todas las medidas, sin embargo, bueno, el Estado está tomando algunas medidas sobre ese criterio que además impidan que desde Estados Unidos nos sigan marcando la pauta económica.
Bueno, yo le aplaudo por decir que no está de acuerdo con algo. Es difícil, sobre todo para las personas que son allegadas al gobierno, decir que no están de acuerdo con algo, porque se los he preguntado de forma directa acá en este programa y no lo han dicho. Ya usted se adelantó a la pregunta que venía. Pero yo le quiero hacer una pregunta bastante importante. Si se ha culpado a la crisis, se ha culpado al bloqueo sobre la realidad de Venezuela, no es menos cierto que el gobierno tiene la responsabilidad de contrarrestar esta crisis y además encargarse de su fin primordial, que es el pueblo, solventarle su realidad, esa realidad tan difícil. Yo quiero que más allá de ponerle la culpa a la gente, quiero que nos diga por qué no han logrado solventar la profunda situación en la que está sumergida el venezolano. Y háblele al venezolano, al que no está recibiendo la caja CLAP, y también al venezolano que la recibe pero no la alcanza, o al venezolano que recibe la caja pero no tiene el dinero para pagarla. ¿Cómo puede usted decirle a este venezolano, miren, la culpa es del bloqueo, pero yo no te estoy resolviendo nada? Mira, primero yo creo que es bueno que entendamos que no estamos solos en el tablero, hermano. Nicolás ha hecho lo indecible por resolver en términos incluso macroeconómicos el tema de la economía. Incluso lo que acaban de preguntar sobre el tema del dólar, al cual sigo, insisto, teniendo algunas dudas. Todo el esfuerzo de garantizar que un mínimo de productos llegue a los hogares venezolanos, producto, insisto, de la guerra económica. El bloqueo es un aspecto, la guerra económica es mucho más grande que lo que está haciendo el Barrabás de Donald Trump en el país. Más todo el esfuerzo de la pregunta que no terminé de contestarte sobre la comparación entre Argentina y Venezuela. Habrán programas sociales que producto de la misma guerra y producto del mismo bloqueo no los puedes resolver en términos completos como se quisieran. Pero aquí no se ha violado, compañero, ni se ha cerrado un solo programa social. Se han entregado casi 2.700.000 y tantas mil viviendas. Hay casi plena pensión de nuestros pensionados y jubilados. Hay una guerra por el tema salarial, que es la que estamos dando, y nosotros de nuestro lado una guerra por el tema de la producción y por el tema de salir de esta crisis. Sí. Desde la producción y la clase obrera. Usted es representante de los trabajadores en la Asamblea Nacional Con mucho Constituyente. orgullo. Ha hablado de que no se han violado derechos, de que eso es una fantasía, de que eso es algo inventado. Yo le quiero preguntar, la lista Tascón en su momento, ¿no es una violación al derecho del trabajador de pensar como quiere pensar y votar por quien quiere votar y tomar la decisión política que quiera tomar? Usted que es trabajador, mira, ¿defiende, por ejemplo, esa postura en su momento? Si tú me la sacas con lo que fue la lista de López Cisco, que no era para que me votaran un trabajo, sino para que me mataran, pero sin no comparar estaríamos con de la acuerdo. Cuarta República, hermano, porque yo ni siquiera, yo ni siquiera viví en la Cuarta República. Esto lo vivió inclusive en mi familia. Pero muchos de los que te están viendo sí lo vieron y sí lo vivieron. Y por eso, es bueno que lo recuerden. Entonces la lista Tascón es una venganza. Primero que yo jamás he creído en listas de ningún tipo. ¿No los votaron por eso, a los trabajadores de PDVSA? No, los trabajadores de PDVSA los votaron por 60 días de ausencia en su puesto de trabajo, compañero. Por firmar en contra de Chávez. Un paro, compañero, de 2 meses, de 63 días. ¿Quién diablos me va a justificar a mí la ausencia del puesto de trabajo, papá, por Dios? Bien. Se nos ha terminado el tiempo, toma usted sus propias conclusiones. Agradecido con Jacobo Torres por su presencia acá en Primera Página y agradecidos con ustedes también por la sintonía. Ya volvemos con más.